Me llamo Anna y nunca me quedo demasiado tiempo en el mismo lugar. Me gusta viajar de país en país, conocer gente nueva y descubrir nuevos lugares. La vida es más interesante así. Cuando necesito dinero, trabajo recogiendo fruta en diferentes regiones de Europa. Este tipo de trabajo se puede encontrar casi todo el año y si estás en el país adecuado, en el momento adecuado, es posible conseguirlo. No es un trabajo fácil, pero el dinero es suficiente para llevar una vida sencilla. Prefiero ir hacia el sur cuando llega el invierno. No me gusta el frío y la vida siempre es mejor bajo el sol. El año pasado, en 1990, estuve en Venecia en octubre. Me quedé allí durante 3 semanas trabajando en un pequeño hotel. Después de eso, continué viajando hacia el sur en busca de un clima más cálido y de nuevas aventuras. Siempre que puedo, viajo en tren. Los trenes son mi forma favorita de viajar porque puedes moverte y conocer a todo tipo de personas. Así que, después de terminar mi trabajo en Venecia, compré un billete de tren a Sofía, la capital de Bulgaria. El tren atravesó Yugoslavia y todo el viaje duró aproximadamente un día y medio. Fue un viaje largo, pero no me importó. Tenía tiempo. El tren salió de Venecia temprano por la mañana y al principio no había mucha gente a bordo. Se detuvo en Trieste y subieron algunas personas. El tren estaba tranquilo y disfruté mirando por la ventana, observando cómo pasaba el paisaje italiano. Más tarde llegamos a Zagreb y subió mucha más gente. 2 chicas caminaron por el pasillo frente a mi asiento, miraron dentro de mi compartimento pero no entraron. Después de un rato, entró una mujer mayor y se sentó frente a mí. No dijo ni una palabra. Simplemente cerró los ojos y se quedó dormida. Unos minutos después, las mismas 2 chicas volvieron a pasar por el pasillo y miraron de nuevo dentro de mi compartimento. Esta vez decidieron sentarse. Parecían simpáticas, así que las saludé. Hola, respondió una de ellas con una sonrisa. Eres americana, ¿verdad? ¿O estoy adivinando? Casi, dijo la más alta. Somos canadienses. Empezamos a hablar y rápidamente aprendieron mi nombre, Anna, y que venía de un pequeño pueblo de Inglaterra. Resultó que habían viajado por toda Europa. Habían estado en Gran Bretaña, Francia, Alemania y España, y ahora se dirigían a Bulgaria. Se llamaban Claire y Lisa. Les conté que iba a Sofía para buscar trabajo durante el invierno. Hablamos de viajes y me contaron todas sus aventuras. Me cayeron bien de inmediato. Fue agradable hablar con ellas y nos reímos mucho. Claire era la más habladora, mientras que Lisa era un poco más reservada, pero ambas tenían historias increíbles que contar. Mientras el tren atravesaba Yugoslavia, hablamos de Bulgaria.
Yo no sabía mucho sobre el país, pero Claire y Lisa ya habían estado allí. Dijeron que Sofía era una gran ciudad y que debía explorarla todo lo posible. Hicimos planes para reunirnos en Sofía el sábado por la noche. Claire sugirió encontrarnos en un hotel que conocía, llamado el Hotel Marmora. Quedemos allí a las 8 de la noche, dijo. De acuerdo, respondí. Sonaba como una buena idea. El tren siguió avanzando durante la noche. Llegamos a Belgrado a las 6 de la tarde y más personas se bajaron. Pronto solo quedábamos las chicas y yo en nuestro compartimento. Me sentía cansada y Lisa también. Se recostó y cerró los ojos para echar una siesta, mientras Claire y yo hablábamos en voz baja. La noche pasó lentamente y empecé a sentir hambre. Tengo hambre, dije, frotándome el estómago. Oh, no te preocupes por eso, dijo Claire con una sonrisa. Podemos ir al vagón restaurante y comer algo. No tengo mucho dinero, admití. No te preocupes, dijo Lisa al despertarse. Tenemos suficiente para una comida. Invitamos nosotras. Dudé un momento, pero al final el hambre pudo más. Fuimos juntas al vagón restaurante y pedimos comida. Era sencilla, pero deliciosa. Después de comer, regresamos a nuestro compartimento y me sentí mucho mejor. Les agradecí a las chicas su amabilidad. Poco después, llegamos a una pequeña estación en medio de la noche. Claire y Lisa pensaban bajarse en un pueblo llamado Bela Palanca. Yo no sabía mucho sobre ese lugar, pero ellas parecían emocionadas. ¿Qué planean hacer en Bela Palanca?, les pregunté. Oh, solo explorar el pueblo durante unos días, dijo Lisa. Nos gusta descubrir pueblos pequeños donde podamos relajarnos, añadió Claire. Pero no lo olvides, nos vemos en Sofía el sábado en el Hotel Marmura. No lo olvidaré, dije. Hasta pronto. El tren se detuvo y las chicas se despidieron con la mano al bajar. Las observé alejarse desde la ventana de la estación y poco después el tren continuó su camino. Me recosté en mi asiento y miré el paisaje oscuro. El tren se dirigía ahora hacia Bulgaria y tenía muchas ganas de llegar a Sofía para comenzar la siguiente etapa de mi viaje. Pero la noche tenía otros planes. Debí de haberme quedado dormida, porque lo siguiente que recuerdo es haberme despertado de repente cuando el tren empezó a reducir la velocidad. Todavía estaba oscuro afuera y miré mi reloj. Eran apenas las 4 de la madrugada. Estábamos en medio de la nada, sin ninguna estación a la vista. El tren se detuvo por completo y escuché murmullos en el pasillo. Algo se sentía extraño. Miré por la ventana, pero solo podía ver sombras moviéndose a lo lejos. De repente, la puerta del compartimento se abrió y entraron 2 hombres corpulentos. Eran guardias fronterizos y sus rostros se veían serios. Uno de ellos levantó una linterna y la apuntó directamente a mi cara. «Pasaporte, por favor», dijo uno de los guardias con voz áspera.
Saqué rápidamente mi pasaporte y se lo entregué. El guardia lo examinó con atención mientras el otro inspeccionaba el compartimento, mirando debajo de los asientos. Después de un largo momento, el guardia me devolvió el pasaporte, asintió con la cabeza y salió del compartimento. Solté un suspiro de alivio, pensando que todo había terminado. Pero entonces escuché más pasos en el pasillo y un tercer hombre entró en el compartimento. No llevaba uniforme. En su lugar, vestía una chaqueta oscura y tenía una mirada fría. Tú, dijo, señalándome. Ven conmigo. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que era mejor no discutir. Me levanté y lo seguí al pasillo y fuera del tren. En cuanto puse un pie afuera, el aire frío de la noche me golpeó y me estremecí. El hombre me condujo a un pequeño edificio cerca de las vías. Dentro había una habitación débilmente iluminada, con un escritorio de madera y una sola silla. Siéntate, ordenó el hombre. Me senté sintiéndome nerviosa. ¿Qué había hecho? No había infringido ninguna ley que yo supiera. El hombre se sentó detrás del escritorio y comenzó a hacerme preguntas. ¿A dónde vas?, preguntó. A Sofía, respondí. ¿Por qué viajas? Estoy buscando trabajo. Me miró fijamente durante un largo momento, entrecerrando los ojos. ¿Conoces a alguien en Sofía? Sí, dije, recordando a Claire y Lisa. Voy a encontrarme con unas amigas en un hotel el sábado. ¿En qué hotel? En el Hotel Marmora. Anotó algo rápidamente en su cuaderno y luego volvió a mirarme. ¿Qué tipo de trabajo buscas? Cualquier cosa, respondí con sinceridad. Normalmente recojo fruta o trabajo en pequeños hoteles. Siguió haciéndome preguntas y yo respondí con la mayor calma posible. Después de lo que me pareció una eternidad, finalmente se levantó y abrió la puerta. Puedes irte, dijo secamente. No esperé a que cambiara de opinión. Salí apresuradamente del edificio y subí de nuevo al tren, aliviada. El tren seguía en la estación y regresé rápidamente a mi asiento. Cuando el tren volvió a ponerse en marcha, me recosté y cerré los ojos, intentando calmar mi corazón acelerado. No sabía qué significaba todo aquello, pero me alegraba que hubiera terminado. Solo quería llegar a Sofía y olvidar esa noche tan extraña. Cuando el tren llegó a Sofía, el sol estaba saliendo y bañaba la ciudad con una luz dorada. Bajé del tren, agotada pero feliz de haber llegado. La estación estaba llena de vida, con gente corriendo en todas direcciones. Pero me tomé mi tiempo, disfrutando del aire fresco y del calor del sol en mi rostro. Decidí buscar un pequeño café para desayunar antes de buscar un lugar donde alojarme. Sentada con una taza de café y un pastel caliente, pensé en Claire y Lisa. Tenía muchas ganas de volver a verlas el sábado y de escuchar sus aventuras en Vela Palanca. Los días pasaron rápidamente. Pasé el tiempo explorando Sofía, visitando los mercados y descubriendo sus rincones. Encontré un pequeño hostal donde quedarme
y cada día traía algo nuevo. La ciudad estaba llena de vida, con gente amable y hermosos edificios antiguos. Empezaba a sentirme como en casa. Por fin llegó el sábado. Esa noche fui al Hotel Marmura, ansiosa por volver a ver a Claire y Lisa. El hotel era fácil de encontrar, un edificio encantador con un gran cartel en la entrada. Entré y esperé en el vestíbulo, mirando el reloj a medida que se acercaban las 8 de la noche. Pero las 8 llegaron y pasaron y las chicas todavía no habían aparecido. Esperé una hora más, pero seguían sin dar señales de vida. Empecé a preocuparme. Y si les había pasado algo, le pregunté al recepcionista del hotel si 2 chicas canadienses habían reservado una habitación. Pero negó con la cabeza. No había ningún registro de ellas. Decepcionada, salí del hotel y caminé sin rumbo por las calles de Sofía. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Esperaba verlas, escuchar sus historias, pero ahora estaba sola en una ciudad que apenas conocía. Al regresar a mi hostal, pensé en el viaje que me había llevado hasta allí. Había estado lleno de sorpresas, algunas buenas y otras extrañas, pero me di cuenta de que esa era la vida que había elegido. Viajar significaba no saber qué vendría después. Significaba conocer gente, hacer planes y a veces perderlos tan rápido como los habías encontrado. A la mañana siguiente decidí dejar Sofía. No sabía a dónde iría después, pero eso formaba parte de la aventura. Hice mi mochila, salí del hostal y me dirigí de nuevo a la estación. Cuando el tren salió de la estación, miré por la ventana y vi cómo Sofía desaparecía a lo lejos. Tal vez volvería a ver a Claire y Lisa algún día, o tal vez no. Pero, pasara lo que pasara, seguiría avanzando, siempre en busca de la próxima aventura. Con ese pensamiento sonreí y me recosté en mi asiento, lista para lo que viniera después. Gracias por acompañarme en este viaje. ¿La historia de Anna te hizo soñar con aventuras? Aún hay mucho por descubrir. Clara y el luchador. Una historia conmovedora sobre la confianza, el coraje y la amistad. ¿Por qué los hombres engañan? Una mirada sincera al amor, las decisiones y las relaciones. Haz clic para explorar estas historias y muchas más. Dime en los comentarios qué parte de la historia de Anna te gustó más. Si te ha gustado, dale un pulgar arriba y no olvides suscribirte para descubrir más historias increíbles. Sigue explorando y hasta la próxima.